Saludos a todos. Vamos a hablar del Quijote y de las inquietudes que yo como neurólogo pues tengo en relación con Cervantes y con su obra principal. El título de la masterclass es En fiera y desigual batalla, encuentro de Don Quijote con un neurólogo en unir, y lo de batallas, pues las dificultades que uno puede tener al enfrentarse a una obra tan magnífica y a un personaje tan peculiar y tan único como Don Quijote. Es habitual en unir pues, que alguien presente al ponente. Yo en este caso he pedido que no sea así, por hacer un homenaje a Cervantes. En el Quijote, en el barroco entonces era costumbre pues, que otros autores, otros escritores, escribiesen sonetos y versos a modo de introducción de los libros de otros colegas, pero Cervantes no lo consiguió y tuvo que escribírselos él mismo, así que por eso hago mi autopresentación. Se dice en el libro 2, capítulo 71, yo apostaré, dijo Sancho, que antes de mucho tiempo no ha de haber bodegón, venta ni mesón o tienda de barbero donde no ande pintada la historia de nuestras hazañas. Pues bueno, ahora es el turno de la neurología. Y este sería la portada de la ponencia neurológica. Yo soy neurólogo, trabajo en el Hospital Universitario Quirón Salud de Madrid y principalmente en la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, donde desempeño funciones de coordinador académico en salud y medicina. Así que, sin más preámbulos, adelante, que aventura tenemos. Cuando empecé a investigar cosas sobre la obra y sobre la vida de Cervantes, enseguida me encontré con quizás un familiar mío. Sucedió en la puerta de la casa de la familia Cervantes, en Valladolid, en tiempos de Felipe III, donde apareció muerto Gaspar de Ezpeleta, un caballero de la Orden de Santiago. Cervantes estuvo encarcelado unos días para exculpar a otra persona, y esto es un poco una pequeña resumen de quién era Gaspar de Ezpeleta. Era navarro como yo, caballero de la Orden de Santiago, era tenido en Valladolid por un calavera, etc. La historia la tenéis novelada, o la tienen, perdón, novelada en este libro de Juan Eslava Galán, muy divertido, Misterioso asesinato en casa de Cervantes, que además recibió un premio. Antes de enfrentarme al libro, tenía yo pues, lecturas previas, y uno que me llamó mucho la atención fue unas frases que decía el profesor Pedro Laín Entralgo, que yo creo que son importantes cuando alguien quiere hablar sobre el Quijote, ¿no? Es para hacerlo con la máxima modestia posible. Y él decía, y comprendo elementalmente la significación del Quijote cuando de modo documentado y razonable se responde a las tres cuestiones siguientes. ¿Qué se propuso Cervantes al escribirlo? ¿Cómo ha sido interpretado a lo largo del tiempo? ¿Y cómo lo interpreto yo si a ello me pongo y soy capaz de salir discretamente del trance? La verdad es que la obra y el personaje ha sido interpretado siempre, de uno u otro motivo, y todas las corrientes de pensamiento, desde que se publicó el primer libro en 1605, se lo han querido hacer suyo. Bueno, yo tengo un amigo que me regaló un libro que se titula Para entender el Quijote, como otros tantos libros que hay de preparación para leer este libro. Tienen otro de Vladimir Nabokov, por ejemplo, el de Lolita, un curso de introducción al Quijote. Bueno, pues aquí mi amigo Toni Barceló me decía, entender el Quijote será sentirlo. Bueno, yo he pretendido entender algunas cosas, que es la que les quiero comunicar hoy. La edición que revisé fue la que salió en 2005, la presentada y prologada por Francisco Rico. En su momento me hice también con este CD-ROM, también dirigido por Francisco Rico. Ahora
En Internet hay infinidad de recursos sobre el Quijote que le permiten a uno hacer búsquedas hipertextuales y otro tipo de herramientas electrónicas que entonces la verdad que no dispuse de ellas cuando empecé a investigar un poco la figura del personaje y de la obra hace unos 10 años. Entonces de lo que vamos a hablar es de las fuentes médicas y alguna que otra de Cervantes. Luego haremos una aproximación a la figura de Don Quijote desde la psiquiatría, la versión neurológica, por decirlo así, o un ejercicio neurológico de Don Quijote, por falta de tiempo no lo he incluido, lo podemos hacer otro día. Repasaremos después los muchos retales neurológicos y médicos, algunos que he encontrado en la obra, y finalmente, si nos da tiempo, hablaremos un poco del ingreso de Don Quijote en el Hospital de los Locos Incurables. Enseguida vamos a ver de qué se trata. En relación con las fuentes médicas de Cervantes, Cervantes era un gran lector y era una persona que se sabe que leyó esta obra, El examen de ingenios, de Juan Huarte de San Juan. Es una de las obras principales de la neurociencia española. Y entonces Juan Huarte de San Juan, en su obra, básicamente lo que decía es que hablaba de la teoría de los talentos, como aquellas capacidades de la mente y del pensamiento humano capaces de ser estudiadas aparte, ¿no? Sería como el primer libro de neuropsicología que ha habido. Y se sabe que Cervantes leyó esta obra. Por ejemplo, porque como mostraré después, algunos textos del examen de ingenios aparecen transliterados tal cual en el Quijote y en el Persiles, creo, de Cervantes. En aquella época se manejaban 4 temperamentos y uno de ellos era el hombre colérico, que se definía así: el hombre colérico que está bajo el influjo de la bilis, es alto y delgado y vive en medio de permanentes arrebatos y de sueños resplandecientes, llenos de truenos y de cosas peligrosas. Los coléricos eran proclives a la sabiduría, la sutileza y el ingenio, pero en contrapartida la igualdad y constancia de ánimo de los dominados por la bilis era bastante frágil y por lo tanto su facilidad de inventiva los aproximaba grandemente a las extravagancias derivadas de la destemplanza caliente y seca del cerebro. Simplemente con esto Cervantes ya tenía una fuente de inspiración bastante clara. Construir un arquetipo, construir un personaje en torno a la definición de entonces, finales del Renacimiento, luego comienzos del Barroco, del temperamento colérico, pues nos da una buena idea de su Quijote. Aquí tienen lo que les decía en relación con los textos que aparecen tanto en el examen de ingenios como en Don Quijote y en el examen y en los trabajos de Persiles y Sigismunda. Al final de la ponencia o de la masterclass facilitaré mi mail y quien quiera información o incluso los documentos se los pasaré con mucho gusto. Y este artículo también de Antonio Martín Araguz y colaboradores sobre neurociencia española en tiempos de Don Quijote es una maravilla y a la persona interesada le invito a que se lo lea porque va a disfrutar. Otro libro que pudo haber leído Cervantes, seguramente no, y esto es una especie de juego floral que hago yo, pero me lo encontré y por la fecha en la que está escrito y por la fecha en la que se publicó el Quijote, pues sería posible. Es El Hospital de los Locos Incurables de Tommaso Garzoni, donde me encontré los siguientes fragmentos. Con locos pensamientos tiende a construir castillos en el aire, entregándose todo el día a imaginar cuál será el camino más breve y preciso para dar cumplimiento a sus lascivias, que le tornan inquieto, afligido, triste, apasionado a todas horas. Piensa pues en tesoros, en riquezas, en estados, en dominios, en potencias y en imperios, como caminos adecuados para conquistar al ser amado, y con los pensamientos mezcla los deseos de las riquezas de Creso, del oro de Midas, del poder de César y de la regalada vida de Cómodo. Imagina encantamientos, estrategias, ofuscamientos y toda suerte de hechizos mágicos. Desea hacerse invisible con la piedra Higis y con la hierba Eletropía. Poseer secretos de Pietro d'Abano y de Cecco d'Ascoli o de Antonio de Fanti. Saber emplear la clavícula de Salomón y dominar con conjuros a los demonios.
Por un lado, piensa en alquimia, que otorgándole oro y plata podría enriquecerle y poner en sus manos el objeto de su amor. Por otro, cavila sobre la falsa cábala que, en virtud de nombres desconocidos, le permitiría disponer de su dama como quisiera. Y así, dilatándose en 1000 pensamientos, va perdiendo poco a poco el cerebro y consumiendo el juicio y el entendimiento en estas fantasías. La obra, tal como he dicho, es El Hospital de los Locos Incurables de Garzoni, y el capítulo es el de los locos de amor. Aquí tenemos a Don Quijote y a la Dulcinea, que he jugado con una Madonna de Dormunch. Por supuesto, esto no es verdad, pero se non è vero, è ben trovato. No quiero decir, es una bella coincidencia simplemente, ni muchísimo menos quiero decir con esto que Cervantes leyó a Garzoni y se inspiró en este fragmento para crear su Quijote. Lo más probable con todo es que Garzoni también conocía el perfil del temperamento colérico y simplemente se inspiró en él para crear este bello pasaje. Cuando uno estudia a Don Quijote desde el punto de vista médico, se da cuenta de que todo apunta a que sufre una enfermedad de la que luego hablaré. Y cuando un escritor, define muy bien a un personaje, con frecuencia lo ha visto en realidad o se ha inspirado en alguien real. Esto me pasó, por ejemplo, hace muchos años escribí una cosa sobre Darbón, el médico de Platero, de la obra Platero y yo, y luego me enteré que Darbón era un personaje real que tenía la enfermedad, pues, que describía en su poema en prosa, ¿no? Hay unos investigadores, Francisco Javier Escudero e Isabel Sánchez Duque, que llevan unos años buscando en archivos, en bibliotecas, material que puede identificar a quién fue la persona que inspiró a Cervantes en el diseño de su Quijote. Entonces, en diciembre de 2014 se publicó esta noticia y hablaban del procurador Francisco de Acuña, que se vestía con armaduras a lo Quijote para atacar y espantar a los lugareños, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, con una serie de informaciones, todo apuntaba a que podía ser este Francisco de Acuña el Quijote real. Si se fijan, hay una entrada en la noticia que dice: como mucho, broma entre amigos por Francisco Rico, que sería el mayor cervantista que tenemos, que digamos que no se lo creyó y que dijo que no tardará mucho tiempo en aparecer otro inspirador del Quijote. Y así ha sido. Esto es una noticia del 8 de octubre de 2016 y nuevamente es Francisco Javier Escudero el que, investigando, se ha encontrado con otro personaje, y quizás este sí tiene bastantes visos de ser la fuente donde se inspiró realmente Cervantes para su Quijote. Dice la noticia del Mundo, un artículo excelente de Benjamín Rosado: Don Quijote era un sacamuelas del Toboso. Pueden consultar las noticias enteras con las fechas, que las he puesto por ello. Leeré solamente algunas frases que he reseñado porque me parecen importantes. Pero todos en el Toboso sabían que su sangre era bastarda y conocían ya sus ansias de venganza. Lo arrestaron y juzgaron como a un hereje, tan solo un pobre loco del que todo el mundo se reía. Y recupera de documentos históricos textos como, por ejemplo, este: Agustín desenvainó su espada y comenzó a hacer astillas una cruz de madera que había junto al molino. Mirad cómo corta mi espada, les amenazó Ortiz de acuerdo a la transcripción del acta. Quitaos de ahí, estáis tontos, respondió Morales. Mirad cómo corta, insistió aquel mientras se desfogaba, etcétera, etcétera. Los molinos os están mirando. Y no solamente eso, porque uno puede pensar que, bueno, cogiendo de aquí y de allá y haciendo retales y algunas coincidencias, pues uno puede dar veracidad a lo que simplemente sea una casualidad. Pero hay más datos, y esta vez bastante poderosos. Que yo sepa, no lo he mirado, pero Francisco Rico esta vez no lo ha saltado. Ahora parece que está más entretenido con Pérez Reverte. En este caso dice, se refieren a Agustín como Hernández el Barbero,
y lo que parece es que el personaje, el loco real, tenía ciertas cuitas con otra persona, con un tal Alonso Martínez Cirujano. Dice la noticia que curiosamente aparece en algunos escritos como Alonso Quijano. Esto ya es demasiada coincidencia porque, como todos sabemos, Alonso Quijano era Alonso Quijano o Quijada o Quesada, son las diferentes formas que le llama Cervantes a Don Quijote antes de partir en su primer viaje y convertirse en Don Quijote. Alonso Quijano el Bueno es Don Quijote. Ya parece que la coincidencia es demasiado grande. Yo desde luego voy a seguir muy de cerca ese proceso porque yo creo que sí, que Cervantes se inspiró en alguien local. En Fiera y Desigual Batalla va a ser mi análisis de Don Quijote. Tengo libros y me han regalado, y mucha gente me regala libros de Quijotes, incluso antiguos, pero lo recibí después de leerme la obra y de destripar un poco el contenido neuropsiquiátrico y la posible enfermedad de Don Quijote. Entonces, la aproximación a Don Quijote yo creo que se tiene que hacer desde la psiquiatría, y se habla mucho de la locura de Don Quijote y yo creo que simplemente, o de la cordura, ¿no?, que es un bello debate, pero básicamente Don Quijote estaba loco, yo creo que estaba loco y punto. Vamos a dejarlo ahí de forma provocativa. Locura y cordura lo podemos dejar para otro día, pero sí podemos hablar con bastante seguridad de locura razonante, porque era inteligentísimo. Y pensemos en el discurso de las armas y las letras, eso es una auténtica maravilla, ¿no? Y luego explicaré por qué hablo de locura razonante. O si lo preferimos, quizás más correcto, Alonso Quijano estaba loco, el que estaba loco era Alonso Quijano. Don Quijote es una persona muy coherente. Y punto. Y para entender de qué va la locura de Don Quijote, un detalle magnífico que se cumple a rajatabla en toda la obra es que Don Quijote no tiene alucinaciones, lo tengo que explicar. Una alucinación es una percepción sin objeto, es decir, yo miro una pared blanca y veo, por ejemplo, a un guerrero con una espada. Y lo que tenía Don Quijote era ilusiones, es decir, era distorsiones de la realidad. Por ejemplo, Don Quijote veía un rebaño de ovejas y veía un ejército, o escuchaba un rebaño de ovejas y escuchaba los caballos de ese ejército, es decir, siempre había objeto. Don Quijote no tenía alucinaciones, punto número uno. Don Quijote tenía ilusiones. Esto es muy importante porque ya de entrada nos descarta un montón de enfermedades neurológicas y psiquiátricas. Aquí tenéis el ejemplo que les he comentado sobre la batalla entre los rebaños, ¿no? Aquel caballero que allí ves con las armas jaldes, que trae en el escudo un león dorado, etcétera, etcétera. No oyes el relinchar de los caballos, el tocar de los clarines, y luego Sancho pues le dice, no oigo otra cosa, respondió Sancho, que muchos balidos de ovejas y carneros, ¿no? Es importante que tengamos en cuenta que no tenía alucinaciones. Otros autores han hecho artículos absolutamente maravillosos en relación con el diagnóstico diferencial de Don Quijote. Aquí tengo que decir que los médicos tenemos la manía de diagnosticar a personas fallecidas, incluso a seres de ficción, y algunos hasta tienen la tentación de ponerles tratamiento. No es el caso, no es nuestro caso. Fíjense qué bonito, Don Quijote de la Mancha, manía delirante, parafrenia fantástica o psicosis pasional. Lo de la psicosis pasional me dio una pista, que es lo que, si tengo tiempo, al final contaré, si no lo dejaremos para otro día. La locura de Don Quijote, de Sergio Peña Lillo, y habla de, en efecto, y ahí coincido con él, de una paranoia, de un trastorno delirante paranoico, que lo cumple a la perfección. No sé exactamente ahora cómo le define el DSM-5, la clasificación internacional de trastornos mentales, publicada recientemente, pero el trastorno delirante paranoico, que básicamente tiene estos criterios clínicos, se cumple perfectamente en el Quijote. Hay una ausencia de alucinaciones, como dije antes, existe una relativa indemnidad del psiquismo,
¿eh? Don Quijote está lúcido, quitando los momentos de mayor emoción que suelen coincidir cuando se le menta a Dulcinea o cuando ve a alguien que sospecha que está en algún peligro o en algún agravio. Él es muy coherente, el personaje es muy coherente en toda la obra. El paranoico se enfrenta al mundo, por ejemplo, el esquizofrénico se aísla del mundo, el paranoico no, el paranoico se enfrenta al mundo, fíjense Don Quijote cómo se enfrenta al mundo, y no solo eso, sino que intenta convencerles a toda costa de su realidad fantasiosa. Esto también se cumple en Don Quijote. Y luego, a diferencia de otras enfermedades que cursan con delirios, en el trastorno delirante, el delirio es bastante coherente. Se habla de sistema delirante, un conjunto coherente de ideas absurdas que configuran un conjunto armónico de relativa lógica interna, de gran lógica interna, diría yo, en el personaje de Don Quijote. Esto se cumple también, por ejemplo, en otros libros donde hay personajes con delirios paranoides. Por ejemplo, estoy pensando en Los renglones torcidos de Dios, de Torcuato Luca de Tena, la protagonista, que está ingresada en un psiquiátrico. Ella cree que es una investigadora y en muchos momentos confunde a su psiquiatra y confunde al lector. En la obra llega a confundir, lógicamente, a Sancho, que en un momento dado se cree que es el gobernador de la ínsula Barataria. Pero bueno, de esto, de Sancho Panza, habría que hablar en otro momento. Además, Don Quijote juega con un comodín, porque cuando la realidad le da de bruces y se da cuenta de que no hay gigantes, o de que no hay molinos, o de que otros con argumentos irrebatibles le llevan la contra y él no puede decir nada, siempre tiene el comodín de los encantadores y los malandrines, que es como el pegamento que todavía hace que el trastorno delirante nunca falle. Este es uno de las citas. Bien podrán los encantadores quitarme la aventura, pero el esfuerzo y el ánimo será imposible. Y luego, en relación con su coherencia, hay una frase que para mí me parece fundamental. La persona que es más coherente, que es más él durante toda la obra, teniendo en cuenta que al final ya va a un declinar, empieza a tener, a partir de la segunda mitad del segundo libro, ya empieza a darse cuenta de que todo es mentira, de que empiezan a caérsele ciertos argumentos, y luego la lúcida melancolía final, de la que luego, si hay tiempo, hablaremos. Él dice en todo momento: yo sé quién soy, como diciendo que yo soy Don Quijote por esto, por esto, por esto y por todo lo otro. Y de hecho es la persona que no muta, que no cambia. Todos a su alrededor se disfrazan, le engañan, mienten, etc. Él no, él es siempre Don Quijote. Más autores que dijeron también que era un trastorno delirante. Lógicamente se habla de un trastorno psicótico, en este caso compartido, de una folie à deux, de una paranoia inducida, con Cervantes, como dije antes, y aquí pues esto sería un diagnóstico diferencial entre el trastorno delirante y la esquizofrenia tardía, pues bueno, que es bastante diferente, y desde luego todo lo que he dicho en relación con el trastorno delirante se cumple prácticamente a rajatabla en la figura de Don Quijote. Por eso, repito, yo creo que la obra está inspirada en un personaje real. Es mi apuesta. El sistema delirante de Don Quijote se mantiene por delusiones, ideas delirantes de la realidad, e ilusiones, percepciones delusorias de la realidad, y un poco esto sería el circuito que se cierra, ¿no? Las delusiones son interpretaciones delusorias, las ilusiones son percepciones delusorias con objeto. Recordemos, la mayoría de la gente recuerda las ilusiones porque son lo más llamativo, pero es mucho mayor la delusión porque es continua durante la mayor parte del libro. Luego es muy curioso que las percepciones ilusorias aparecen siempre con un desencadenante. Son
aquí he puesto engaños sensoriales debido al componente afectivo del delirio. Quien se haya leído el libro lo recordará, lo dije antes, que siempre esto se dispara cuando se le menciona a Dulcinea o cuando ve algo que le sugiera a él que alguien está, que hay un peligro ajeno y que él tiene que ayudar. Entonces, ¡pam!, es cuando se le cambia toda la tranquilidad que podía haber estado llevando en los últimos días y de repente se multiplica por 10 su quijotismo y va pues a salvar a la persona en peligro, ¿no? Por ejemplo, en este episodio, que creo recordar que es el de los disciplinantes que iban con una talla de la Virgen María, pero lo que Don Quijote interpreta es lo siguiente: en una lo diré, replicó Don Quijote, y es esta, que luego al punto dejéis libre a esta hermosa señora, cuyas lágrimas y triste semblante dan claras muestras que la llevéis contra su voluntad, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre hay un desencadenante. En fin, voy a saltar estas diapositivas que simplemente eran de adorno y vamos a seguir con el siguiente aspecto. En relación con lo neurológico hay un apartado fundamental que tiene una conferencia aparte, que sería el de los trastornos de la identificación. Son frecuentísimos e importantísimos durante toda la obra, y de hecho en los versos laudatorios ya se nos avisa, porque se puede leer, no sé si es la primera página: Urganda, la maga protectora de Amadís de Gaula, la que es capaz de adoptar distintas apariencias. Y luego, bueno, pues aparecen infinidad de situaciones como la que ven ahí, que estas son confusiones, simples confusiones en momentos de mucha emoción o de aturdimiento. Estos no son trastornos de la identificación, estos son trastornos de la identificación desde un punto de vista neurológico: síndrome de Capgras, Fregoli, intermetamorfosis, Otelo, eutoscopia. Voy a explicar solamente dos cosas en relación con los primeros y luego vamos a poner el fragmento del Quijote donde aparece clarísimamente desarrollado el síndrome de Clegane-Bol, para que veáis qué maravilla. El síndrome de Capgras, muy en resumen, es cuando alguien conocido es sustituido por un impostor idéntico. Eso es lo que cree el paciente. Síndrome de Fregoli: el paciente cree que un perseguidor es capaz de asumir la apariencia de otras personas. Fregoli era un actor que tenía una gran capacidad para cambiarse de atuendo rápidamente y disfrazarse. Luego, la intermetamorfosis: personas del entorno toman apariencias intercambiadas. Bueno, estos tres delirios complejísimos, sobre todo desde el punto de vista neuropsicopatológico, sobre todo el de Fregoli, se dan continuamente con la intromisión de los encantadores, bien imaginados o bien porque creen que están en otras personas, etc. Esto le sucede a Don Quijote. Hay algún atisbo de celos en algún momento con Dulcinea, por eso he puesto un asterisco en Otelo. La eutoscopia es cuando, en neurología, cuando una persona se ve a sí misma, tiene un parasoma. No voy a explicar por qué pasa esto, pero es fascinante. Y hay un momento de autoscopia en el Quijote que para mí es el momento más emocionante de toda la obra. Como sabrán, después de la primera edición de 1605 hubo una versión de Nuevas Aventuras de Don Quijote apócrifas que escribió un tal Avellaneda o Avellanedas. Cervantes sospechó que era Lope de Vega o un grupo de gente que trabajaba con él. Entonces, en la segunda parte del libro, todos los personajes de la segunda parte del libro real de Cervantes ya se habían leído la primera, excepto Don Quijote y Sancho. Y en la segunda parte del libro, Don Quijote tiene noticias de que hay otro Quijote danzando por España, entonces va en su búsqueda. Y es el momento en el cual se enfrentan los dos, el Don Quijote de Cervantes y el Don Quijote de Avellaneda, que se llama Álvaro Tarfe. Sería el momento de la eutoscopia, que es cuando, que a mí me pareció absolutamente fascinante y emocionante cuando llegué en la lectura, en las lecturas del libro, que es cuando Don Quijote le obliga a Álvaro Tarfe a abjurar de su quijotismo y a reconocer que el único Don Quijote
es el Don Quijote de verdad. Y en relación con el delirio de Clermont, el paciente es amado en secreto por alguien de mayor estatus social. Este tipo de delirio erotomaníaco le sucede en Don Quijote y está en el capítulo 44 de la segunda parte y dice así: que tengo de ser tan desdichado andante que no ha de haber doncella que me mire que de mí no se enamore, que tenga de ser tan corta de ventura la sin par Dulcinea del Toboso que no la han de dejar a solas gozar de la incomparable firmeza mía. ¿Qué la queréis, reinas? ¿A qué la perseguís, emperatrices? ¿Para qué la acosáis? Doncellas de a 14 a 15 años. Voy a ver cómo voy de tiempo. Uy, qué mal voy de tiempo. Otro suceso del Quijote es la ilusión estética. Esto pasa mucho con los pacientes que atendemos en la consulta con demencias, que pueden estar viendo, por ejemplo, una obra, una película en la televisión y interactúan con los actores, o ven un telediario y creen que están hablando con ellos. Bueno, esto pasa en Don Quijote, en el retablo de Maese Pedro, que son unos guiñoles, y cree que hay una doncella que está cautiva por el turco, ¿no?, como dice Cervantes. En relación con el sueño y los sueños, en el Quijote hay un fragmento fundamental que es clarísimamente, recuerda al trastorno de conducta del sueño REM. En el sueño normal, el cuerpo se nos desactiva y no tenemos tono muscular, solamente podemos mover los ojos, es la fase de movimientos oculares rápidos, y el diafragma para que podamos respirar. Y esto pasa porque en la fase REM es cuando tenemos los ensueños y así evitamos que los vivamos y que nos movamos durante el sueño. Hay pacientes con enfermedades degenerativas y otros procesos que tienen este trastorno y entonces cuando sueñan se mueven, dan patadas. Normalmente son sueños de lucha y de persecución. Pues bien, este es el episodio de los coros de vino donde Don Quijote actúa de esta manera, pero estando dormido. Y dice así: y la derecha desenvainada la espada con la cual daba cuchilladas a todas partes, diciendo palabras como si verdaderamente estuviera peleando con algún gigante. Y es lo bueno que no tenía los ojos abiertos porque estaba durmiendo y soñando que estaba en batalla con el gigante. En fin, esto es medicina, ¿eh? Don Quijote es un libro de medicina. La primera persona que se dio cuenta de esto es Alex Iranzo, que es familiar de Martín de Riquer, uno de los principales quijotistas que ha habido en este país, y en su momento pues, lo publicaron con una nota clínica histórica. En la cueva de Montesinos sucede otro episodio. Aquí parece, me lo voy a saltar, básicamente lo bajan con una cuerda, está dormido, se calcula por el libro 2-3 horas, pero él cree que ha estado 3 días y cuenta una aventura absolutamente alucinante, no tiene alucinaciones. Otra cosa que me he encontrado en el libro son remedios neurológicos. Un remedio neurológico pueden ser las habas. Estos son los 3 fragmentos donde aparecen las habas en la obra. Dice: partió 5 gigantes por la cintura como si fueran hechos de habas. En otras casas cuecen habas y en la mía calderadas, oficio que no da de comer a su dueño, no vale 2 habas. Simplemente aparecen mencionadas, no aparecen como remedios, pero lo he puesto porque en otras medicinas, como la medicina ayurvédica en la India, se utiliza un tipo de haba, la Mucuna pruriens, que es una fuente de levodopa, que es el medicamento principal que se utiliza en la enfermedad de Parkinson. Incluso tiene un perfil farmacocinético mejor que las formulaciones estándar de levodopa que utilizamos en la clínica. Otro de los remedios, en este caso fabuloso, sería el bálsamo de Fierabras, que es un remedio imaginario. Esto tiene relación con los frecuentes episodios de efecto placebo que hay en la obra, porque puede estar totalmente molido a palos, que prueba del bálsamo en cuestión de segundos se recupera. Y otro remedio, que este sí es real y sí aparece utilizado en la obra,
es el aceite de aparicio. Creo que lo utilizan en el episodio cuando están en casa de los duques. Hicieron traer aceite de aparicio y la misma Altisidora con sus blanquísimas manos le puso unas vendas por todo lo herido. Bueno, pues el aceite de aparicio, que era real y se utilizaba, entre otras cosas estaba compuesto de hipérico, que tiene, ahora sabemos, propiedades, por ejemplo, antidepresivas, y luego es potente, puede tener interacciones con fármacos antirretrovirales, anticonceptivos, etc. Bueno, esto aparece recogido en el Quijote. Otra cosa que en este caso publicado es lo que yo llamo el síndrome de Alonso Quijano, y para hablar de esto recuerdo los versos del final del libro: tuvo a todo el mundo en poco, fue el espantajo y el coco del mundo en tal coyuntura que acreditó su ventura morir cuerdo y vivir loco. ¿A qué me refiero con el síndrome de Alonso Quijano? Bueno, pues esto conocimos a un paciente que era un esquizofrénico que después de estar más de 20 años institucionalizado en un hospital psiquiátrico sin hablar con nadie, simplemente, como digo ahí, todos los días pasaba horas y horas circundando el mismo árbol del jardín, en cuyo alrededor paso a paso labró un pequeño sendero donde la hierba dejó de crecer, pues un buen día era un fumador tremendo, le habían cortado una pierna, la otra, etcétera, y luego de repente pasó una cosa muy curiosa, y lo leo textualmente: tras la última amputación sufrió un cambio inesperado, dejó de fumar, conversaba con los otros pacientes como nunca había hecho, miraba a los ojos cuando se dirigía a alguien, empezó pues a decir cosas: vaya con la que me he tocado, ¿para qué vivir? Jamás había dicho eso. Los últimos 4 días de su vida los pasó sumido en una profunda melancolía y sin delirio alguno. De pronto observó que se sentía mal, le dolía la tripa y se murió de un infarto mesentérico. Quien conozca la obra de Don Quijote sabrá que al final cae enfermo por unas fiebres que lo tuvieron 6 días en la cama, recobra la cordura y renuncia a su condición de andante caballero. Entonces, lo que nosotros proponemos, Rafael López Velasco y yo, era utilizar el epónimo síndrome de Alonso Quijano, que se aplique a aquellos enfermos que mejoran, incluso parecen sanar tan inesperada y fugazmente de su principal dolencia como presto les llega la muerte. Las enfermeras, siempre más cercanas a los pacientes, lo conocen bien, pregúntenles. Y vamos a ver cuánto tiempo nos queda. Vale. Creo que en 7 minutos voy a poder repasar los retales neurológicos de la obra. Me quedaría otra parte importante de la charla, y eso que esto es un resumen que podemos dar más adelante, no lo aseguro, pero bueno, ya se verá, y no creo que me dé tiempo a responder a preguntas, pero vamos, yo estaría toda la tarde haciéndolo. Yo creo, mi cita preferida, y estamos hablando de neurología y de medicina, es Peores Meneallo, amigo Sancho. La foto es la foto de un libro que se llama Alma Viva, de una escritora de Tarrasa, que se llama Maite Lucas, y es mi foto de todas las que han visto, dibujos de Doré y otros diseños que luego diré de quién son. Es mi foto preferida de Don Quijote. Y Peores Meneallo, amigo Sancho, es mi cita preferida, porque esto es una cosa que utilizamos mucho en medicina. Muchas veces, ante situaciones difíciles, lo mejor es no hacer nada. En el Quijote se habla de fisiopatología del dolor, por ejemplo, porque así como el dolor del pie o de cualquier miembro del cuerpo humano le siente todo el cuerpo, por ser todo de una carne misma, y la cabeza siente el daño del tobillo sin que ya se le haya causado. De la pica, la alotriofagia, que es comer cosas no comestibles. Por supuesto esto, has de considerar que yo padezco ahora la enfermedad que suelen tener algunas mujeres, que se les antoja comer tierra, yeso, carbón y otras cosas peores, aún asquerosas para mirarse, cuanto más para comerse. Hay varias conmociones cerebrales, he puesto esta, que el pobre Don Quijote vino al suelo muy mal parado, sino el ver que Don Quijote no bullía pie ni mano, y así, creyendo que le habían muerto. Esto me recuerda, hay algunas de mis diagnósticos que ven en amarillo, están un poquito torturados, pero esto sí me recuerda al ictus, y bastante.
Nadie sabe lo que está por venir, de aquí a mañana muchas horas hay, y aun en un momento se cae la casa, tal se acuesta sano la noche que no se puede mover otro día. Esto tiene toda la pinta de ser un ictus. Utiliza el término váguidos, a veces como mareo, otras veces como vértigo. El efecto placebo está perfectamente definido cada vez que utiliza el bálsamo de Fierabras y este es eficaz. Habla de la sífilis, que todavía seguimos diagnosticando, que ya con menos frecuencia en neurología, con una cita muy divertida. Olvidósele a Virgilio de declararnos quién fue el primero que tuvo un catarro en el mundo y el primero que tomó las unciones para curarse del morbo gálico. Se refiere a la sífilis. Esta es una de mis citas preferidas y yo la he titulado Publicaciones científicas. Hay algunos que se cansan en saber y averiguar cosas que después de sabidas y averiguadas no importan un ardite al entendimiento ni a la memoria. La menorrea, la falta de la regla, en el episodio de la cueva de Montesinos, creo que era. A esta cita yo la he titulado Neurólogo de la sanidad pública y de la privada. He trabajado en ambas y lo puedo decir. Yo, señor, soy médico y estoy asalariado en esta ínsula para serlo de los gobernadores de ella y miro por su salud mucho más que por la mía, estudiando de noche y de día. Ahí queda eso. Habla de la composición de los fármacos. Siempre, a doquiera y de quien quiera, son más estimadas las medicinas simples que las compuestas, porque en las simples no se puede errar y en las compuestas sí, alterando la cantidad de las cosas de que son compuestas. Esta me la voy a saltar. Habla de la medicina preventiva. Este tal doctor dice él mismo de sí mismo que él no cura las enfermedades cuando las hay, sino que las previene para que no vengan. Y las medicinas que usa son dieta y más dieta, hasta poner la persona en los huesos mondos, como si no fuese mayor mal la flaqueza que la calentura. Es Sancho en la ínsula barataria, que se ve que le pusieron al régimen. Cumplimiento terapéutico. Señor Roque, el principio de la salud está en conocer la enfermedad y en querer tomar el enfermo las medicinas que el médico le ordena. Síncope, limpiáronle, que es pérdida de conocimiento, limpiáronle, trujéronle el vino, desliáronle los paveses, sentóse sobre su lecho y desmayóse del temor, del sobresalto y del trabajo. No simplemente habla del síncope, sino que pone 3 causas. Epilepsia, esto es una cita que Cervantes coge literalmente de la Biblia, de San Mateo, me parece. Mi hijo es endemoniado y no hay día que 3 o 4 veces no la atormenten los malignos espíritus, y de haber caído una vez en el fuego tiene el rostro arrugado como pergamino y los ojos algo llorosos y manantiales. Pero tiene una condición de un ángel y si no es que se aporrea y se da puñadas él mismo a sí mismo, fuera un bendito, que es lo que hacen los epilépticos. Y ya lo voy a dejar aquí. Quedan 2-3 minutos en las que puedo responder a un par de preguntas y si no responderé a una pregunta que me llegó por correo antes de la charla. Bueno, quedan 23 positivas, pero quedaba el ingreso en el hospital de los locos incurables. Vale, les voy a leer la pregunta que me hacía una persona. ¿Qué relación encuentra entre la actitud hacia la vida que tenía Don Quijote y la actitud que tomamos los ciudadanos de hoy hacia la misma? Me he hecho una pequeña tabla que voy a leer a continuación. Don Quijote era el ideal romántico, el nada es imposible, la resiliencia, la resistencia, el superarlo todo, el insistir, el persistir, el resistir, y Don Quijote era la generosidad. ¿Cuál es la actitud que tenemos ahora? Pues quizás ahora seamos demasiado pragmáticos, quizás a veces tengamos miedo a comenzar las cosas, incluso miedo al éxito. A veces, actualmente, más que resistir, nos quejamos y buscamos culpables, y la generosidad de Don Quijote, desde luego, ahora es menor, somos más individualistas. Pero bueno, también es cierto que
en nuestro país el movimiento de colaboración, las ONGs, etcétera, pues son importantísimas, y en ese sentido la inspiración quijotesca es clara. Una última reflexión: cuando uno se lee el Quijote se da cuenta de que Cervantes lo que ha hecho con él pues ha sido el mito de mucho atrás del periplo del héroe, que es: sale de casa, tiene una serie de problemas, se transforma y vuelve a casa, ¿no? Yo lo que he experimentado, y creo que todas las personas que leen este libro, es que en la medida de lo posible Cervantes y su Quijote a uno le hacen mejor persona, o por lo menos sentirse mejor persona, o ponerle los mimbres para serlo desde que cierra el segundo libro en adelante. El libro es un libro que invita a ser releído continuamente, y siempre uno se va a encontrar cosas nuevas, hechos que había pasado por alto, etcétera. Es una auténtica maravilla. Yo, ya ven que estoy totalmente enamorado de esta obra y del resto de la obra de Cervantes, y aquí lo dejamos, y espero que les haya gustado, y otro día más.